Buenos días a todos y muy bienvenidos. Hoy, día del libro y el día de Cervantes, 23 de abril de 2015, también vamos a empezar a conmemorar que arranca un acontecimiento que pretendemos tenga una proyección continua, creciente y de muchísima importancia en el mundo del español, que es el Foro Internacional del Español. Habéis podido observar que hemos querido, casi todos los miembros de la comunidad que está vinculada a la economía del español, hemos querido tener un punto de encuentro para compartir, reflexionar e intercambiar nuestros conocimientos, prácticas y productos y servicios y hacerlo crecer, dada la importancia que tiene nuestra lengua en el mundo. Empezamos y yo creo que no hay mejor manera de hacerlo, empezamos en esta sala que se ha llamado Miguel de Cervantes, con una ponencia sobre la alternativa global del español. Y tenemos la fortuna, yo creo que casi todos le conocéis, de contar con el profesor Lu Yixen. El profesor Lu es catedrático de Filología Hispánica y ha sido durante muchos años decano de la Facultad de Filologías Occidentales en la SISU, la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Pero yo quiero señalar algo que me parece mucho más importante en su currículum, que es un gran amigo de España y es un apasionado del español. Él y toda su familia son hispanohablantes y de manera muy reputada. Además, y esto es muy importante, el profesor Lu es el coordinador del español en la República Popular de China, la mayor autoridad que se responsabiliza del español en el país más grande y que se convierte en el líder del siglo XXI del mundo. Podéis imaginar lo que eso supone, contar con él e iniciar la andadura del foro con el profesor Lu. Y además, dada su reputación, conocimiento y experiencia, ostenta una grandísima autoridad en la Asociación de Hispanohablantes Asiáticos, asociación de la que él ha sido presidente. Con todo este currículum nos alegramos muchísimo de su presencia y además queremos agradecerle el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros en este día. Yo quiero deciros que empezar con un mensaje para darle la palabra y que ese mensaje sea una especie de plataforma de su ponencia. El eje de la tierra, el eje político, el eje económico, el eje financiero, el eje científico y, por tanto, el eje de la comunicación y el eje de la cultura ha girado del Atlántico al Pacífico. El siglo XXI es el siglo del Pacífico. Y allí unos 5.000 millones de habitantes, alrededor del 70% de la población de la Tierra, comparten ese escenario, ese eje. Dos grandes continentes que reflejan dos grandes culturas, la occidental y la oriental, y tres grandes idiomas. Dos idiomas, el español y el inglés, son idiomas en los que nacen, crecen, se educan, se desarrollan, trabajan, hacen toda su vida muchísimos habitantes de muchos países, que son el inglés y el español. Y un idioma, el mandarín, que es el idioma oficial del país más grande y más importante del eje pacífico, que es China. Es indudable que el mundo va a tener tres idiomas, tres lenguas que van a conducir el futuro en el siglo XXI, el inglés, el chino y el español. Y tenemos la suerte de que hay una presencia en el Pacífico de la lengua española. Una gran suerte porque eso nos permite ser conscientes de que en el siglo XXI el español será uno de los idiomas protagonistas, será una alternativa global. Y dada esa importancia del español y su presencia en el Pacífico, en torno a eso
en torno a la presencia del español y la importancia que en Asia tiene, y especialmente en China, en su intervención. Buenos días y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, quiero empezar esta charla, esta conferencia, esta intervención, dando una enhorabuena a la feliz apertura del gran evento que es el Foro Internacional del Español. Para mí es mucho honor poder compartir una de las primeras conferencias en ese evento importante. Pero más que honor, me parece el Foro Internacional del Español una excelente oportunidad, una efectiva plataforma de ampliar la visión sobre la importancia de las lenguas en general o de la lengua española en particular, pues es un evento expositor de novedades conceptuales como la innovación, como la creatividad. Ahora, el idioma no solo es producto de la civilización humana, no solo es un vehículo de los conocimientos humanos, no solo es un instrumento de intercambio de ideas, conocimientos entre las comunidades lingüísticas, sino que también se considera como un recurso económico. Hay que exportar este recurso, hay que desarrollar las industrias de las lenguas. Por eso es un evento importante, tiene gran valor económico, sobre todo en nuestra época de globalización. Por lo que debemos exportar y utilizar al máximo el recurso lingüístico, desarrollando las industrias de las lenguas, en este caso, desarrollar las industrias del español. En ese terreno, el español y los españoles, yo creo que avanzan bastante delante en el bosque global de las lenguas. Por lo menos para mí, para mi país y para nuestra lengua china, mi lengua materna. La lengua china es una de las más antiguas, pero es la única que sigue viva, que sigue usándose, tal como hace 4 o 5 mil años. Tiene un amplio uso. Ocupa el primer puesto en cuanto a los usuarios. Claro, la lengua china también representa una rica, milenaria cultura. Las autoridades de los estudiosos también han planteado la estrategia de la promoción internacional de la lengua y cultura china y la ponen en práctica mediante diversos mecanismos, como por ejemplo el establecimiento de muchos institutos Confucio o aulas Confucio en diversas partes del mundo. Concretamente en España hay 6 institutos Confucio. Ahí también se organiza debates, estudios, pero desgraciadamente hasta ahora queda como un estudio, un sondeo entre los estudiosos intelectuales. Todavía no se extiende a otros sectores industriales, tecnológicos, de investigación tecnológica, etc. En este sentido, este Foro Internacional de Español debe ser ejemplar para el chino, que es igual que español, es una lengua global. Para mí vale la pena introducir en mi país muchos conceptos que se revelan en este encuentro, tales como son frases que he sacado de los documentos del foro. El español, una alternativa global, objetivo de la presente conferencia. La comunidad del español ofrece una alternativa real a la globalización. El español se ha convertido en una plataforma indispensable en la globalización. El español es un recurso esencial para su progreso. Gran oportunidad de negocios, generar contenidos en español. Y sobre todo la frase siguiente, sin pensar
en español y en español no se puede participar en la globalización, etcétera, etcétera. Y yo pienso que tal vez los chinos debemos movilizar también a amplios sectores y conjugar los esfuerzos de los lingüistas, de los investigadores, de los estudiosos, empresarios, en fin, todos los profesionales en general, para poder sustituir la lengua española en esas frases por la lengua china, en todas las frases arriba citadas que he aprendido de los documentos de FIE. Bueno, ahora entonces quiero hablar del tema principal. Creo que todo el mundo fuera de China tiene curiosidad de conocer las cosas de ese país lejano de aquí. Entonces, ¿qué pasa en China con el español, con la cultura española? Sobre todo, quiero hablar de la visión del español desde China, o sea, la lengua española a los ojos de los chinos. Podemos decir que los contactos entre Asia, entre China y el mundo hispánico se remontan a épocas remotas, con versiones hipotéticas y hechos históricos. En las primeras cabe mencionar el posible paso de Asia a América para explicar el origen de los primeros pobladores de América y las huellas de la civilización asiática en algunos hallazgos arqueológicos del otro lado del Pacífico. Por los hechos históricos se comprueba que en la época resurgida de la ruta de seda, China-España se encontraba en los dos extremos de la misma y entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XIX florecían las transacciones comerciales entre Asia e Hispanoamérica y a través de ella con España. Porque entre China, Filipinas, México existe esa ruta que llamamos ruta marítima de seda a través de México con España. Esa ruta se realiza con los galeones de Manila, llamados también las naos de China. De este modo, la lengua española contribuyó a la difusión de las noticias de China en el mundo occidental. Pero luego las relaciones económicas entre China y los países hispanohablantes registraron un rápido crecimiento a partir del año 2000 y sobre todo 2001. En el año 2000 en Shanghái se organizó una importante exposición de España, organizada por ICES de España, la Expo Habitat. Ocupó todo el centro de exposición de Shanghái. En este caso, solo el personal de servicio con dominio de español, ICES me pidió colaboración de organizar hasta 200 personas, entre voluntarios, azafatas, traductores, intérpretes, etc. Y a mí me correspondió acompañar al entonces príncipe y actual rey de España. Bien. El volumen total del comercio bilateral entre China y España creció de 2.900 millones de dólares en el año 2001 a 24, casi 25 mil millones en el año 2013. Y no solamente debemos pensar o ver España, sino que otra parte del mundo hispanohablante, que es Hispanoamérica. El volumen total de comercio bilateral entre China y América Latina, mayor comunidad de lengua española, incrementó de 12.000 millones de dólares en el año 2000 a 260.000 millones de dólares en el año 2013. Un crecimiento de más de 20 veces a pesar de la crisis económica mundial. Claro,
debemos ver mucho crecimiento por una parte, pero por otra parte todavía es insuficiente, porque juntando volúmenes de negocio entre España e Hispanoamérica, la suma apenas alcanza el nivel comercial entre China y Corea. Todo el país de extensión muy reducida. Así, en toda parte del mundo, la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras está estrechamente relacionada con la situación de las relaciones internacionales y, por consiguiente, con la política exterior y la política lingüística de un país. En este contexto, la enseñanza de español como lengua extranjera ha venido recuperando y extendiendo el terreno de lenguas extranjeras de China. Es notoria una demanda creciente en el mercado laboral del personal con buen dominio de español. Quiere decir, hay buenas salidas para los jóvenes bien formados en español. En su política lingüística, las autoridades chinas siempre dan mucha importancia al dominio de las lenguas extranjeras. Durante el último decenio, conceden la mayor prioridad a la enseñanza universitaria del español, seguido de árabe y portugués. Por eso hoy día huelga decir el peso del español en el mundo y su valor como vehículo de comunicación y como recurso económico, pero sí merece reflexionar sobre cómo promoverlo y exportarlo al máximo en esta época de globalización en diversos mercados. Así, los hispanistas chinos, conscientes de su potencial en la mediación entre nuestras dos gigantescas comunidades lingüísticas, hemos venido fomentando el interés por español y cultivando la hispanofilia en China. Como se trata de dos regiones inmensas geográfica y demográficamente y ricas en recursos naturales y culturales, queda mucho por aprender, estudiar, investigar y difundir, lo que demanda un mayor desarrollo de las industrias del español en el gran país del Oriente, misión que nos compete a los hispanistas chinos, claro, con la colaboración de las instituciones de custodia y difusión de la lengua española y la cultura en español, tal como quizá la Plataforma de Español. Igualmente el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Asociación de Lenguas, Asociación de Academias de la Lengua Española, etc. Durante el último decenio, en China ha venido creciendo con gran rapidez el interés por aprender español y conocer diversos aspectos económicos y socioculturales de España e Hispanoamérica. Han surgido incesantemente nuevos centros y cursos de español de diversos niveles y propósitos. Solo el número de estudiantes de grado universitario, licenciatura, máster en filología hispánica o estudios hispánicos ha aumentado de unos 500 en el año 2000 a unos 15.000 en el año 2013, 30 veces más. Sería difícil sacar una cifra exacta de la cantidad de personas que aprenden español en diversas formas, pero se estima entre 40 y 50.000 personas, porque el primer tomo del libro de español moderno, tiene un tiraje de 50.000 ejemplares al año. Lo que interesa es que seguirá todavía el proceso de expansión todavía. El crecimiento es tan rápido que resulta vertiginoso, pues no está bien preparado para satisfacer
la creciente demanda de aprendizaje. Sobre todo, falta un profesorado, falta profesores cualificados, con experiencias. El profesorado, en general, no está preparado para enfrentarse al interés creciente, a la demanda creciente. Hace falta promover investigaciones en diversos aspectos relacionados a la adquisición de segunda lengua, teórico y metodológico, lingüístico, cultural, psicológico, cognitivo, pedagógico, desde el análisis de necesidades y objetivos hasta la ejecución de la serie de procedimientos tales como la elaboración del plan curricular, el diseño del curso, la adopción de materiales didácticos y formas de evaluación, la formación de profesores o profesorado, etc. Es notoria una demanda creciente en el mercado laboral de personal con buen dominio del español. Quiere decir, hay buenas salidas para los jóvenes bien formados en español. Por eso, en su política lingüística, las autoridades chinas siempre dan mucha importancia al dominio de las lenguas extranjeras. Y durante el último decenio, sobre todo, bien, actualmente, además de la enseñanza de español en las escuelas, en China existe una amplia gama de cursos de español. Hay cursos conducentes a títulos académicos, por ejemplo, licenciatura, máster, doctorado. Hay cursos regulares también en los colegios, en la educación secundaria. Además de eso, hay también cursos libres, extraescolares. Hay muchas academias y hay también la enseñanza de español por Internet. Hay muchas formas. Podemos poner ejemplo los cursos que organiza el Instituto Cervantes de Pekín. El Instituto Cervantes de Pekín se fundó apenas en el año 2006. No tiene menos de 10 años, pero en tan corto tiempo ya se ha convertido en uno de los 2 centros de Cervantes con el mayor número de estudiantes. Cada año hay matrícula, hay entre 4.000 y 5.000 matrículas en sus cursos de diferentes niveles. Bien, además de eso, hay también otros sectores que trabajan con español. En medios de comunicación, por ejemplo, en China tenemos un canal en español de CCTV, de Televisión Central de China. Publicamos también periódicos, revistas en español. La tarea de traducción es muy fuerte. Entonces, clasificamos la traducción en 2 lados. La traducción de las obras literarias filosóficas. Claro, hasta ahora traducimos más las obras españolas e hispanoamericanas al chino. Podemos decir que casi todas las obras importantes de los escritores importantes ya han sido traducidas al chino. Hace años, el Instituto Cervantes de Pekín publicó un catálogo voluminoso con la larga lista de las obras traducidas al chino. Y me gustaría citar solo la traducción de Don Quijote, obra más famosa del mundo. Ya existe más de 20 versiones de la traducción de Don Quijote. Creo que China es uno de los países donde existe más versiones de diferentes traductores. Y claro, ahora las autoridades chinas promueven también, financian también la traducción de las obras filosóficas y literarias chinas al español. Una tarea difícil para nosotros. Para eso, los españoles chinos debemos contar
con la colaboración de los sinólogos nativos, hispanohablantes, traductores importantes en España, en Madrid, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Granada, en la Universidad Autónoma de Barcelona también hay unos traductores españoles, pero todavía no tanto como las traducciones que nosotros hemos venido haciendo en China. Por otra parte, personalmente yo participé en la traducción de las obras completas de Jorge Luis Borges. Ya se publicó las obras completas de Jorge Luis Borges en chino. Francamente, fue una traducción difícil por su erudición, por muchas citas. Bien, por otra parte, los contactos entre China y el mundo hispánico en sectores económico, tecnológico, cultural, se hace cada vez más frecuentes. De eso también nace la demanda de traducción e interpretación, y por eso en China también existe mucha demanda de la interpretación simultánea, de la traducción consecutiva, de la traducción de reuniones, para encuentros, para ferias, etc. Personalmente, yo también, hace más de 10 años, cuando no tenía la edad avanzada que tengo actualmente, también trabajé de intérprete para muchos encuentros con España o Hispanoamérica Latina. Concretamente, tuve el honor de trabajar de intérprete para el actual rey, entonces príncipe. También entonces me tocó ser traductor simultáneo para la intervención de José María Aznar en China. Y fue un placer acompañar también a Julio Iglesias como su traductor, etc. En cuanto a la empleabilidad del español, en China hay muchas oportunidades de empleo para nuestros estudiantes de español, porque China envía muchas instituciones y empresas en los países hispanohablantes, en casi todas las embajadas, consulados, las empresas con orientación, proyección internacional, se emplean nuestros estudiantes. Igualmente en China, como realizamos bien la enseñanza de español, formamos profesionales con dominio de español, por eso en todas las embajadas, consulados de los países hispanohablantes, en China, en Shanghái, en Pekín, en otras ciudades y las empresas, trabajan exalumnos nuestros. La demanda existe gracias al aumento del número de empresas e instituciones establecidos en China, ¿no? Por eso yo pienso tal vez que eso también será una buena oportunidad para los estudiantes españoles con un dominio suficiente de nuestra lengua y nuestra cultura. Bien, ¿cuál es la perspectiva de la lengua española en China? Personalmente, yo soy optimista respecto a un mayor crecimiento del español en China, porque el mundo hispánico y China son dos mercados económicos gigantescos, con ricos recursos naturales y humanos. De superficie, más de 12 millones frente a cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Y en cuanto a la población, 1.300 millones frente a unos 500 millones. Existe una gran complementariedad en lo que se refiere a las necesidades y posibilidades. China ya ha decidido ampliar su política de apertura al exterior. Según los datos
el año pasado China ya hizo una inversión mayor que la recepción del capital exterior. Y como se sabe, China últimamente las autoridades han lanzado los conceptos de una franja y una ruta. ¿En qué consiste? Si ustedes conocen el mapamundi, y con China como en el centro, desde China hacia el oriente, China quiere desarrollar sus relaciones, aumentar sus relaciones por terreno, la franja económica entre China y Europa, por la franja terrestre, vía terrestre, y en el sur, en el Pacífico, en el sur del Pacífico y en el Océano Índico, para llegar a Europa. En lo que se llama una franja y una ruta. Prueba de eso es ya la existencia de la línea ferroviaria más larga del mundo, que parte de un pueblo cerca de Shanghái, Yiwu, y llega al extremo occidental, que es Madrid. Es la línea ferroviaria de transporte más larga. Pero la cosa no se limita a eso. Si vemos desde China hacia el oriente, pasando el Océano Pacífico, llegamos ya a América y a Hispanoamérica, un mundo inmenso. China está intensificando sus relaciones con América Latina. Por ejemplo, a principios de este año, en enero concretamente, los días 8 y 9 de enero, tuvo lugar en Pekín el foro entre China y CELAC, o sea, la comunidad de los países de América Latina y Caribe, un nuevo emblema del crecimiento de las relaciones entre China y el mundo hispánico. Por eso, si vemos China hacia el oeste y hacia este, la posibilidad es mucha. Y en el discurso, nuestro presidente, el presidente Xi Jinping, expresó que por parte de China se espera duplicar el volumen de comercio entre China y el mundo hispánico. Eso quiere decir que se doblará también la demanda de las lenguas, de las personas con dominio de la lengua y cultura de China. Por eso es obvia una perspectiva alentadora para un mayor crecimiento del español en China, que conlleva grandes retos para garantizar la calidad y la excelencia. El mayor y muy serio reto es la formación de profesores de español cualificados. Hoy día la demanda existe, el interés existe. Es la falta de profesores cualificados lo que limita un mayor crecimiento de estudiantes de español. Por eso, si no es suficiente el profesorado, por eso muchos chinos vienen a España a estudiar español. Está creciendo el número de estudiantes chinos en España. Ahora se calcula que hay ya cerca de 9.000 estudiantes chinos en diferentes partes de España. ¿Cómo se ve estas cifras? Entonces debemos ser conscientes del gran aumento, pero se trata de nivel relativamente bajo todavía, en comparación con el número de estudiantes en Francia, en Alemania, en Inglaterra, hasta Italia o Holanda. Por eso existe todavía mucho espacio de desarrollo para el hispanismo en China. En fin, la falta significa también oportunidad. Los retos nos exigen a los hispanistas docentes chinos trabajar más, y los retos significan también
oportunidades para las instituciones del mundo hispánico dedicadas a promover el crecimiento de español fuera del mundo hispánico. Y para los profesionales dedicados a la enseñanza de L. Por eso aquí yo quiero expresar en nombre de todos los estudiantes chinos, en nombre de la enseñanza del profesorado chino de español, en nombre del hispanismo en general, chino, quiero hacer una invitación a las instituciones españolas y a los profesionales españoles interesados en conocer el mundo chino. Bienvenidos a China. Gracias. Muchas gracias, profesor Lu. Quiero aprovechar para saludar a toda la comunidad china que por streaming, allí deben ser a las 6:30 de la tarde, están ahora mismo siguiendo esta ponencia, y a todos aquellos que desde sus despachos o desde sus aulas la estuvieran siguiendo. Vamos a abrir el turno para debatir, para preguntar. Yo me he apuntado una serie de cosas que me parecen muy interesantes, como que hay un grandísimo espacio por recorrer de crecimiento no solamente de la enseñanza, sino casi más bien derivado de la exigencia de la voluntad de crecimiento del comercio. Duplicar en pocos años es un esfuerzo muy importante, y eso nos permite tener muchísimas esperanzas. Bien, os invito a participar, a hacer preguntas, de que disponemos de unos 20 minutos para ello. No, todos no, de uno en uno. A ver. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle al profesor Lu cómo valora usted o qué experiencia tienen en la formación de ejecutivos en escuelas de negocios para prepararles español, y si esta posibilidad existe o es un campo que está abierto. Estaría más orientado a un español latinoamericano, entiendo. O sea, cómo dar formación a los ejecutivos, sobre todo. Se trata de la enseñanza de español con fines específicos. A nivel de empresa, sí, correcto. Bien. Claro, entonces es importante. Es importante. Y en realidad a mí, en China, organizamos ese tipo de cursos. Como usted sabe, muchas empresas chinas tesorean sus negocios con España y con Hispanoamérica, y nos pide colaboración para darles la enseñanza de español. Por ejemplo, el Banco de Industria y Comercio de China ya tiene un sucursal en Madrid, y el Banco de China tiene sucursales en muchos países hispanohablantes, y nos pide colaboración para darles la enseñanza de la lengua española y de nuestra cultura. Y también hay muchas empresas de los países hispanohablantes, nos pide colaboración también. Concretamente, en nuestra universidad, por ejemplo, organizamos cursos de formación a los técnicos, ingenieros de Venezuela en el área de petróleo, porque entre China y Venezuela hay mucho negocio de petróleo. O sea, podemos ofrecer la enseñanza de español a ejecutivos chinos, y también en colaboración con nuestra Facultad de Estudios Chinos, dar cursos de formación de la lengua y cultura china a los ejecutivos hispanohablantes. Para eso hay muchos cursos. Los individuos pueden participar. Además, también tal vez podemos buscar forma de cooperación entre instituciones, por ejemplo, nuestra universidad, la plataforma de español, Madin Network, o las dos universidades como participantes en la organización de este foro, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá, para organizar ese tipo de estudios.
Solo quiero decir que no es fácil dominar bien la lengua española para los ejecutivos chinos y la lengua china para los ejecutivos hispanohablantes, porque se necesita mucha dedicación, porque se trata de dos lenguas muy diferentes. Eso sí, porque en nuestros estudios hemos descubierto que entre chino y español existe una diferencia mucho mayor que entre español e inglés, entre español, francés, entre español y portugués. Por eso suelo decir, en cuanto a las relaciones de parentesco lingüístico, el español y portugués, francés son lenguas hermanas. Las lenguas española, portuguesa, francesa y las lenguas inglesa, alemana, holandesa son lenguas primas. Pero ¿qué relación de parentesco existe entre chino y español? Por eso, entonces, no existe ninguna relación de parentesco, pero nosotros tenemos que trabajar bien para mejorar el ambiente de aprendizaje, para que sean dos lenguas amigas. Para eso, entonces, necesita todavía mucha investigación. Muy bien. Buenos días. Lo primero, gracias por su presentación. A mí me gustaría preguntarle, en el marco de la enseñanza del español allí en China, ¿cuál es, en su opinión, la mejor manera de entrar en los centros educativos, tanto de universitarios como preuniversitarios, para comenzar la enseñanza? La enseñanza de Sí, idioma. la enseñanza del español en los centros educativos chinos. La enseñanza de español en China a los chinohablantes. Sí, a los estudiantes chinos, ¿cuál es la mejor forma, en su opinión, para comenzar una relación de enseñanza? Bien, bien. En China ya llevamos más de medio siglo enseñando español y hemos hecho investigaciones. Creo que ya tenemos una infraestructura sistemática de enseñanza para estudiantes chinos, porque tenemos ya nuestro plan curricular, materiales didácticos hechos por los hispanistas chinos. Tenemos también publicados libros de gramática, libros de ejercicios audiovisuales. También investigamos mucho cómo dar mayor rendimiento a la formación de competencias, la competencia lectora, la competencia auditiva, etc. Y un aspecto que quiero resaltar es tal vez empezar en el inicio. Sería importante encontrar un buen método, un buen manual, o un buen profesor o un buen profesorado, porque, como he dicho, como se trata de dos lenguas muy diferentes, en un principio hay que cuidar mucho los métodos. Por eso en nuestras prácticas trabajan principalmente los profesores chinos formados en China, en España, con la colaboración de los buenos profesores nativos, hispanohablantes. Pero a esos profesores nativos también les damos una preparación preliminar para que ellos puedan conocer en qué consiste la dificultad de los estudiantes chinos, por qué, a qué se deben esas dificultades y cómo podemos ayudarles a superar esas dificultades. Por eso tal vez encontrar un buen profesor, un buen guía en el aprendizaje yo creo que del español a chinohablantes o del chino a hispanohablantes es muy importante. Sí, muchas gracias. Bueno, primero felicitar al profesor Lu por su trabajo que está haciendo como hispanista asiático y, en este caso, muy importante, chino.
Y desde el punto de vista empresarial, dos cuestiones que consideramos que son muy importantes para el desarrollo, el futuro desarrollo del español en China. Por un lado, la escuela. La anterior pregunta iba en esa línea, pero yo quiero referirme a la escuela. Es decir, cómo el gobierno chino actualmente está tomando una serie de iniciativas para ampliar los temas que los niños chinos estudian en las escuelas. Por ejemplo, los temas deportivos o en otros temas donde el gobierno chino tiene especial interés que en las escuelas se estudie ese tipo de, digamos, de nuevas actividades de formación. Entonces, ¿qué pensaría usted que podría ser interesante tomar alguna iniciativa en las escuelas para que, de alguna forma, los niños chinos se interesen de una forma, digamos, más infantil sobre el idioma español, puesto que son los futuros usuarios del idioma? Y, por otro lado, el otro extremo, es decir, el mundo empresarial chino. Usted acaba de comentar que, y es bien sabido, el interés de las empresas chinas por, no digamos solamente España, Europa, sino por Latinoamérica. Entonces, lo que sí hemos detectado es que hay un déficit de español tecnológico, de español de calidad en los proyectos, en los folletos, en las especificaciones técnicas de las empresas chinas que evidentemente quieren vender sus productos y productos industriales, puesto que China ya es un socio tecnológico industrial para muchos países y también para España. Entonces, hemos sentido sí esa pobreza, digamos, o esa posibilidad de mejora de ese español tecnológico e industrial en la presentación de los productos chinos, no solamente en España, sino a nivel global. Entonces, son dos temas totalmente diferentes, pero que nos gustaría, si el profesor Lu pudiera hacer algún comentario. Muchas gracias. Gracias por las dos preguntas, son interesantes. Como he dicho, las autoridades chinas tratan de promover la enseñanza de español en las escuelas. He dicho también que ha venido creciendo mucho, ¿no? El interés por la lengua española, pero todavía el conocimiento general de la importancia del español no es suficiente en China. Ahora todavía el número de estudiantes de español va por mucho debajo de las lenguas alemán y francés, sin hablar de inglés y japonés. Es una realidad. Ahora estamos ganando el terreno, o sea, alcanzamos ya más de la mitad del número de los estudiantes de francés. Y en las escuelas ya existe en toda China más de 80 universidades con programas de grado en la filología hispánica. Pero existe solo menos de 20 colegios a nivel secundario donde existe la enseñanza de español. Y a nivel primario no hay curso regular todavía. Desgraciadamente, porque la gente todavía pone más importancia al aprendizaje del inglés de los niños. En eso trabaja mucho la Consejería de Educación de la Embajada Española, por ejemplo. Pero, francamente, es insuficiente. Es un terreno que se debe promover. Además, también faltan buenos materiales didácticos para niños. Y faltan investigaciones de métodos, buenos métodos didácticos dirigidos al aprendizaje de español de los niños. Es un terreno que espera abrirse y cultivarse bien. Igualmente nosotros
creo que ya hemos promovido mucho la enseñanza de español como carrera universitaria, sobre todo en los aspectos filológicos, lingüístico y literario, cultural. Para la enseñanza de español con fin específico, sobre todo para las empresas, tampoco es suficiente. Todavía no existe un material bien hecho, sistemático de español de negocios, por ejemplo, de español de turismo, de español de tecnología. No existe, porque todavía no existe una buena combinación entre los hispanistas y los empresarios. O sea, no como en este foro veo que hay una buena combinación, conjugación de los esfuerzos entre los intelectuales, los lingüistas, docentes, empresarios, ejecutivos. Es algo, como he dicho al comienzo de la conferencia, que quiero introducir a China. Tal vez entonces ya organizaremos también la versión china del Foro Internacional del Chino. Es un ejemplar, es algo que debemos promover. Y en eso, por eso quiero invitarles a los organizadores, a los expertos en ese terreno, a transmitir sus experiencias a mis colegas chinos. Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente no tenemos ya más tiempo para más preguntas, porque a mí se me ocurren muchas, pero quisiera concluir con algunos comentarios que me parecen muy importantes. Uno, hay una oportunidad enorme que es la necesidad de cubrir una demanda que permita duplicar la presencia de todo el mundo hispanohablante en China en el aspecto comercial, para lo que es inevitable trabajar por el desarrollo de la lengua, del conocimiento de la lengua, de la formación del español en China y también simétricamente del chino en nuestro mundo hispanohablante. Desde esa oportunidad y teniendo en cuenta que yo creo que ha dejado diseñadas, digamos, las barreras que están impidiendo todo este crecimiento para que ocupe el español en China el papel que le corresponde como lengua, como dimensión de población y como futuro, que todavía no estamos... se han planteado varias cosas. Una, me ha parecido entender que estamos lejos de desarrollar las metodologías que los estudiantes chinos necesitan, porque estamos emitiendo desde nuestro punto de vista cultural y no trabajando empáticamente desde el punto de vista del receptor del aprendizaje. Estamos enseñando el español como se enseña el español y no estamos enseñándolo como tiene que aprender, como aprende un idioma un estudiante chino. Bien. Y luego además que hay una gran diferencia con muy poquitos elementos comunes entre los dos idiomas. Otros idiomas tienen menos diferencias y tenemos que trabajar para superar mucho más que otros idiomas ese mayor número de barreras y diferencias que existen. Como presidente del clúster Plataforma del Español, nos vamos a comprometer a trabajar por facilitar tanto esa mayor presencia como en el trabajo de las metodologías, como todo lo necesario para superar las barreras, mejorar la presencia, aumentar la presencia, se desarrolla el comercio y tanto el español técnico necesario para el mundo comercial, para el mundo empresarial, también en esas líneas, para las traducciones de los productos de manera adecuada. Yo quiero agradeceros, aquí hay personas muy importantes que me encantaría presentaros, contamos no solamente con el presidente del CERLAC, con don Fernando Zapata, que está presente, con Alfonso González Hermoso, que es para mí el líder de todo el desarrollo de los gigantescos y magníficos contenidos que el foro está proponiendo, y seguramente me estoy dejando, porque las luces de los focos me lo impiden, veros, me dejo muchas personas. Quiero agradecer a todos los presentes vuestra compañía y muy especialmente al profesor Lu por su participación y por su ponencia. Muchas gracias.